9:57, casi 9:58 de la mañana, y vamos a retomar el tema que vimos en la cocina picando la noticia, porque todos escuchamos el caso del niño Edward Luna Trujillo, este niño de Oaxaca que llegó al hospital con una fractura de brazo y desafortunadamente falleció. A raíz de este caso se ha desatado una gran polémica y por eso ponemos este tema, el tema de los derechos tanto de los médicos como de los pacientes sobre la mesa. Obviamente nuestro médico de cabecera no puede faltar, el doctor Pepe Bandera. Bienvenido, gracias, doctor. Mau, gracias. También le invitamos al doctor Gabriel García, quien es especialista en bioética. Bienvenido, doctor. Gracias, y muy buen día. A Paco Sea, que está con nosotros también, para ver también el punto de vista legal, el punto de vista periodístico. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué fue lo que pasó a grandes rasgos? Paco. A ver, jurídicamente, ¿qué fue lo que pasó? Ya después el doctor explicará más o menos cómo estuvieron las cosas, pero en el asunto jurídico, lo que dice la Procuraduría de Justicia del Estado es que el doctor cometió un homicidio con dolo eventual. ¿Qué significa eso? Porque yo creo que ese es el hoyo, el primer hoyo de todo eso. Eso es importante. A ver, hay varios tipos de dolo. Está el dolo simple, que es cuando tú tienes la intención de cometer un delito sobre otra persona. Ajá. Está el dolo eventual, que es cuando tú tenías responsabilidad de tener ciertos cuidados y no los tuviste, y eso desencadena en la comisión de un delito, como puede ser lesiones en este caso, o la muerte, que es el caso que se está atendiendo. ¿En qué están basando el dolo eventual? En dos cosas. En que el doctor le aplicó lidocaína, la cual le causó una reacción que lo llevó a la muerte. No sé si eso sea cierto porque todavía faltan algunas cosas. Y en segundo lugar, en que no se cercioró que si había cualquier problema, no había una unidad de terapia intensiva disponible para poderlo ayudar y para poderlo sacar de la situación en que entró después precisamente de esa aplicación de la lidocaína. Eso es básicamente lo que dice la Procuraduría. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, también en derecho penal? Hay dos cosas más que quiero que ustedes sepan. Hay también un homicidio imprudencial. La imprudencia, por ejemplo, es cuando tú tienes un deber objetivo de cuidado, como es, por ejemplo, ir a 80 kilómetros por hora en la calle y tú sobrepasas la velocidad y atropellas a una persona porque no pudiste frenar. Ahí hay una imprudencia, no es un dolo eventual. El dolo eventual es por decirlo así, es como un poquito menos de la intención de haber matado a una persona, porque tú tenías la obligación, ahí sí, no un deber objetivo de cuidado, sino la obligación de haber previsto ciertas cosas en función de tus conocimientos para que no pasara el resultado final, que fue la muerte del menor. Eso es básicamente en lo que estamos en este momento y eso es lo que ha dicho la Procuraduría. Y hay que decirlo también, y muy importante, lo platicaba con el doctor hace un momento, los códigos de procedimientos penales de los diferentes estados de la República se modificaron para que cada vez que se presenta una denuncia en contra de un doctor, tengas que pasar por la Comisión de Arbitraje Médico, ya sea la nacional o la local. Y al final de cuentas le dan mucho peso a la decisión técnica que tenga, porque pues no es el Ministerio Público, sobre todo en el momento de la consignación, el Ministerio Público no es autoridad al respecto de una situación médica y piden el dictamen técnico de la Comisión de Arbitraje Médico, que fue creada hace yo creo que unos 14, 15 años más o menos. Más, un poquito más, ¿no? En el sexenio de Salinas. Ah, no, entonces ya tiene más tiempo. Sí. Entonces, básicamente, esos son los hechos. La cosa aquí, desde el punto de vista médico, que eso es bien importante que lo sepa todo mundo, que es lo que está defendiendo todo el gremio que nos dedicamos a la salud, es que no hay ningún doctor que se lance a buscar matar a alguien. Digo, estudias medicina nunca con ese objetivo. Evidentemente, lo que pasó fue una tragedia. Entiendo a los papás perfectamente, pero todos los que estamos de este lado, a veces de la mesa en un quirófano, y en la realidad de nuestro país, que eso es importantísimo que lo digamos también, este médico lo están acusando que no tenía una terapia intensiva. Y tuvo el chico una reacción a la lidocaína. La lidocaína es un anestésico que utilizan, por ejemplo, los dentistas, lo que significa que ningún dentista puede aplicar lidocaína porque no tiene una terapia intensiva en su consultorio. Claro. Y pueden tener alguna complicación. Y la cosa aquí es que se analice el caso adecuadamente, porque, por ejemplo, ahorita te cae luzma una lámpara, espero que no, pero yo te quiero ayudar, híjole, aquí no hay una terapia intensiva, no te voy a ayudar y te voy a dejar porque no vaya a ser que luego me acusen de que porque no te ayudé adecuadamente no te haya pasado algo mucho más grave. ¿Dónde queda la ley que, por ejemplo, existe en otros lugares del buen samaritano? Doctor, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, yo quisiera primero entrar con lo que mencionó el abogado. Aquí vemos una sucesión de hechos, todos en detrimento de
este pequeño. Él sufre un accidente, tiene una fractura de un codo y esto es a 50 minutos de la ciudad capital. En ese momento va al centro de salud de Huitzo, donde no lo atienden. Es domingo, no hay posibilidad de que lo atiendan, no hay personal, no hay recursos. Esto en una institución de la Secretaría de Salud. Por lo tanto, la familia toma la decisión de trasladarlo y va al mejor lugar posible en la ciudad de Oaxaca, que es el Hospital Civil Valdivieso. Es un hospital de especialidades. Tienen residencias de posgrado, tienen todas las residencias básicas, tú lo sabes como médico, pediatría, ginecología, cirugía general, anestesiología, medicina interna, pero tienen otras especialidades. Y resulta que no lo atienden a este niño. Lo batean, como se dice en el gremio, y lo mandan para afuera. Esto es muy, muy importante. El lugar donde se tenía que haber atendido era en el Valdivieso. En el Valdivieso había los recursos humanos, los recursos materiales y todo esto, y no lo atendieron. ¿Cuál fue la razón por el bateo? ¿Cuál es el motivo del bateo? La familia argumenta que estaban en huelga los médicos. El fiscal argumenta que no había médicos. Cualquiera de las dos situaciones es una responsabilidad de la Secretaría de Salud Estatal. Esto hay que dejarlo muy claro. Por lo tanto, van a un hospital. Un hospital que se anuncia, porque ya vi cómo se anuncia, no lo voy a mencionar, se acaba de mencionar, que tienen todas las especialidades, que tienen seguridad, que tienen las mejores instalaciones de la ciudad, así se anuncian ellos. El cuestionamiento es, doctor, ningún médico, yo no conozco a ninguno, excepto Mengele, que intencionalmente haya hecho daño a sus pacientes. Bueno, Eiichiro Ishii en la unidad 731 en Indochina, ellos experimentaban con pacientes. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, no hay ningún médico que intencionalmente haga esto. Pero las omisiones también hay responsabilidad, no estoy cargando responsabilidad. No sabemos, hay quien dice una sobredosis, y lo dice la fiscalía, no es algo que yo... Bueno, pues si fue una sobredosis, evidentemente hablamos de una negligencia criminal y de un homicidio culposo, no doloso. Estoy de acuerdo. Un homicidio culposo estaríamos asistiendo. Mi cuestionamiento como médico y como padre, porque, bueno, aunque no tengo niños de esa edad, no tengo niñas de tu edad, más o menos. Gracias por lo de niña. El cuestionamiento es si el hospital no tiene los recursos que está anunciando para hacerlo, ¿por qué se hizo la cirugía? Segundo, el niño estaba hablando, lo graban unos minutos antes de meter al quirófano. No era una urgencia, no era una fractura expuesta, no había la posibilidad que se fuera un émbolo de grasa al cerebro, a los pulmones, al corazón. Por lo tanto, había la responsabilidad médica de tener cautela en el trato de este niño, en el tratamiento. Por lo tanto, sí hay una situación de negligencia. Yo no me atrevo a decir si hay un homicidio culposo. Pero a ver, una pregunta. Pero hay una negligencia. ¿Negligencia en que le hubieran dicho qué a los padres de niños? ¿No lo vamos a operar? Negligencia en que lo opero al día siguiente, el lunes, Es decir, cuando no fue tenga urgente, urgenciólogo. se operaron. No había urgencia. No hay urgencia, doctor. Estaba No, estoy de platicando. acuerdo en que no hay urgencia, pero ¿cómo iba a saber el médico que iba a responder al medicamento? Es, por ejemplo, vamos a trasladarlo a otro caso para no clavarnos en este. Un dentista, yo voy hoy a que me hagan una endodoncia, me ponen lidocaína y me da un choque anafiláctico. ¿Es culpa del dentista? No, pero el dentista, todo el dentista tiene, ahorita que lo decías, todos los dentistas estarían expuestos 10 veces al día, pero ellos tienen que tratar un choque anafiláctico. Igual lo han de haber tenido en el hospital, han de haber tenido seguramente, si fue por un choque anafiláctico, han de haber tenido adrenalina seguro, si era un quirófano, que normalmente se utiliza para revivir el corazón y abrir los bronquios, broncodilatadores, etcétera. Que habría que meter a médicos sobre el caso, que haya un peritaje médico. Pero exactamente perdón que te interrumpa, pero exactamente es el problema.
el mismo hospital, los mismos médicos que lo operan, lo acaban trasladando a otro hospital ante la evidencia que no cuentan con todos los recursos. Situación y no era que una ocurre. cirugía de urgencias. Sí, pero situación que ocurre muchísimo en nuestro país. Todos los que hemos estudiado medicina y pasado por hospitales públicos sabemos que llegamos muchas veces hasta cierto tope. ¿Por qué? Porque solamente como el 3% del gasto público se va a salud. Pero este no era un hospital público, ¿eh? No, bueno, en el sistema que sea, que ya no puedes en ese hospital, lo trasladas a uno más avanzado. Por ejemplo, lo pasas a neurología, normalmente son casos neurológicos, las cosas más serias. ¿Cómo los médicos podemos protegernos de esto? Mira, aquí yo veo que hay dos cosas. Primero, que a lo mejor estaríamos hablando de un homicidio con dolo eventual o un homicidio imprudencial, como dice el doctor. Creo que puede haber cualquiera de los dos casos, pero me parece que sí que puede haber una responsabilidad, me parece, porque evidentemente habría que esperar un dictamen técnico, que eso es también lo que no está esperando nadie. Una cosa es que los doctores o los médicos quieran defender a su gremio, lo cual me parece extraordinario, y otra cosa es que se haga a través de manifestaciones y de huelgas, que se presione a una autoridad para que se tome una determinación. Yo creo que en este momento, además de todo, en este nuevo sistema penal acusatorio, este doctor no tiene ninguna culpabilidad hasta que no se le demuestre lo contrario. Lo que no se puede, si los médicos lo quieren ayudar, que aporten mejor pruebas o que aporten un dictamen o que aporten además de todo las técnicas o los manuales de cómo se debió de haber manejado un choque anafiláctico. Exactamente. Eso existe. ¿Hay presión social en este tema para llegar al punto en donde estamos en este momento? El fin de semana hubo 70 manifestaciones en diferentes puntos de la República Mexicana, no muy grandes. Se está hablando de un paro nacional en el sistema de salud. Es correcto. ¿En qué momento entra la CONAMED ahí? Ya la CONAMED está investigando el caso, pero no ha emitido un dictamen porque finalmente siempre, y lo comparto con el doctor, ha sido una institución en los diferentes estados que se lava las manos regularmente y se tarda lo más que puede. Así es, esa es una realidad. El problema creció porque se politizó. Lo politizó el fiscal, que hay que retomar las declaraciones del fiscal. El fiscal acepta que no se recibió a este niño en el Valdivieso. Lo cual es violatorio a los derechos de este niño. Es un delito. Ley General de Salud, delito Por lo especial. tanto, debería estar demandado el secretario de Salud de Oaxaca, y lo digo públicamente. El secretario de Salud de Oaxaca y el director del hospital son los responsables de que ese niño no haya sido del recibido. Valdivieso. Claro. Pero hay una cosa ahí importante también que hay que traer sobre la mesa, de que aquí nos gusta hablar de temas que nos ocurren a todos los días. El bateo, como decimos en el gremio. Yo me hice en una institución pública de este país. Trabajé ahí 14 años y bateábamos a mucha gente muy grave. No la recibíamos porque ya no cabían gente en el piso, en camillas, donde fuera. No cabían y no les podías dar la atención, que yo creo que eso tendremos que hablar algún día también, traerlo sobre la mesa. Porque el chiste de esto es que compartamos, es que estén ustedes enterados y nosotros también, gremio médico enterado, de hasta dónde puedes ayudar. Te piden una consulta por WhatsApp, mi recomendación, no se la den a nadie, porque ahora es un arma de dos filos. No te tomes una aspirina, no receten absolutamente nada sin tener un paciente enfrente. Y sobre todo los médicos que dicen, bueno, está lleno el hospital, tienen que trasladar, ellos no, ¿verdad? Tienen que ver que el hospital traslade a Que tampoco a ellos, ocurre. que no ocurre, pero entonces sí es responsabilidad del médico. Y soy médico, yo no soy... El médico tiene que decirle al paciente, no te puedo trasladar porque la institución no me da los recursos. Y me estoy hablando de... Eso se hace, eso sí se hace. No se trasladan. Sí, ¿no? Se le dice, vaya usted a otro hospital. Sí, así es. Oiga, ¿y cuál? Pues pase a trabajo social. Y trabajo social, que por lo general en todos los hospitales, lo más importante del hospital es enfermería y después trabajo social, y luego vienen los médicos. Son los que le dicen al paciente, vete a tal o cual hospital. Si hablamos en la Ciudad de México, imagínate, ahorita estás diciendo, yo trabajé muchos años en un instituto nacional. Decirle a un paciente, esto me sucedió con una paciente hace 2 semanas, y en el hospital, en el Instituto Nacional de Neurología, lo menciono, le dicen, váyase usted al Juárez. Un traslado de 2 horas y media en un accidente vascular cerebral. Y el médico seguramente no pasó nada, una niña de 30 años, el médico seguramente si lo hubieran demandado hubiera dicho, oye, esto es injusto, yo estoy queriendo salvar vidas. Pues esta la arruinaste. Pero ¿cómo le hace el médico si no hay a dónde meter a la paciente? El médico le tiene que decir al paciente siempre la verdad. El médico le tiene que decir en el hospital del IMSS o del ISSSTE, donde no hay medicamentos, no le tiene que pedir una receta y traerlos 3, 4, 5, 20 vueltas hasta que la gente o compra un
un similar, ya lo digo porque ya no existen similares en este país, ya son genéricos. Compra algo parecido, compra una segunda opción más barata, una tercera, una cuarta. El médico tiene que decirle, aquí no hay esto, pero lo que usted necesita es esto. No lo tengo porque resulta que no compran este medicamento. No lo atendemos porque está lleno, pero tendría que irse a este lugar. Esto es parte de la formación del médico. La ética médica te obliga a dar el mejor servicio. Por supuesto que te estamos atendiendo algo que se ha politizado, que ha tomado un cariz inadecuado para los propios médicos, Sí. Porque allí está en el 2014, 2014 creo que fue, los 16 médicos acusados de homicidio culposo en el IMSS. Y empezó, yo soy 17, y miles de médicos, hasta que se demostró que había sido un homicidio. Aquí vamos a tener que esperar, yo creo que esperar, porque tenemos que hacer corte, Es nos que- tenemos que ir. ¿Qué pasó? Es que a mí me parece que estamos mezclando dos cosas. De Pues verdad, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque, Bueno, sí, exacto. porque da muchísimo de qué hablar y del sistema de salud, que hay que también traerlo No, a la y mesa sobre y todo hablar de lo también que pasa en el concluir país. diciendo, obviamente estando en los zapatos de los padres de familia, es una desesperación una que no se tragedia. puede entender, pero también ¿cuál es la lección de este caso? Exacto. O sea, ¿qué es lo que el sistema médico, qué hay que sistema de aprender salud, de el esto? sistema de salud, ¿qué tiene que Exactamente. hacer? Ok, Entonces, pues se pues, nos lo vino tendremos el que tiempo hacer en encima. segunda mesa, Tendremos ¿no? que hacer otra mesa. Regálame un segundo. Aquí se violó la Constitución, Ley General de Salud y al menos 17 tratados internacionales que hablan de salud, firmados por el Ejecutivo, aceptados por el Senado de la República, para empezar la Convención de los Derechos del Niño. y rápidamente nada más, estamos mezclando dos cosas. El deterioro del sistema de salud del país, que es la causa también de que este niño haya tenido esas complicaciones, y la responsabilidad penal que pueda tener el médico por una omisión o por una negligencia. Son dos cosas totalmente distintas, que la puede tener o no, hasta que no haya un dictamen de un técnico de Definitivo, la autoridad, médico, no claro. lo podremos Ok. saberlo. Gracias por esta mesa. Es, yo creo, apenas la punta del iceberg, lo que estamos tocando en este momento, y ojalá nos pongamos a pensar en dónde empiezan los derechos de los pacientes y dónde empiezan también los derechos de los doctores. Nosotros seguimos con más y vamos a Un Minuto de México.